Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Los saluda con todo gusto el licenciado Alejandro Bendaño, abogado especializado en materia penal, familiar y civil. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sean muy bienvenidos a esta plática del día de hoy. Es como siempre un gran placer poder compartir mis conocimientos hacia ustedes, para la comunidad, para todo aquel que se deje que le pueda explicar, que le explique. Y bueno, pues esta finalidad que siempre hemos procurado de que se fomente el conocimiento para que sea socialmente útil. Es decir, que ustedes y los que puedan ver esa transmisión tengan las nociones de temas legales, que no se quede el conocimiento nada más en el gremio jurídico, es decir, entre abogados, jueces, ministerios públicos, investigadores, etcétera, sino también sea cercano a la gente, a la familia, a la sociedad. ¿Cómo están? Muy buenas sean todos ustedes. Vamos a Vamos a permitir que se conecten a esta sesión de viernes por la noche. Ahí está. Listo estamos. Bueno, pues es un placer. El día de hoy vamos a platicar sobre la pérdida de la patria potestad. Es un tema sumamente interesante porque cuando se pelean las parejas, ya sea que hayan estado unidas en matrimonio, ya sea hayan estado unidas en concubinato, pues comienzan a decir: te voy a quitar la patria potestad, ¿sabes qué? Te voy a quitar al hijo, y bueno, en fin. Entonces, ahorita vamos a hablar de a qué nos referimos con la patria potestad, a qué nos referimos con la pérdida. Vamos a hablar de manera muy rápida que hay otras, digamos, situaciones que puede suceder con la patria potestad, como es su terminación, su limitación, su suspensión, y quienes están con la obligación de ejercerla pueden excusarse. Pero en esta noche vamos a hablar sobre la pérdida. Entonces sean muy bienvenidos en esta noche de viernes 1 de septiembre. Ya vamos a iniciar las fiestas patrias. No sé algunos si ya comenzaron con el pozole el día de hoy. No se diga el tequilita. Nada más que todo con medida, ¿eh? Todo sin exceso, todo con medida. Entonces, pues les doy una gran bienvenida en este mes. La verdad que sea un mes muy satisfactorio, de mucha vibra positiva, mucho éxito para ustedes, nuevas experiencias positivas, y las negativas que solamente sirvan de un aprendizaje mucho mejor. Pues los saluda el licenciado Ernesto Alejandro Bendaño Ábalos, abogado especializado en materia penal, familiar y civil. El día de hoy vamos a hablar sobre la pérdida de la patria potestad, un tema de derecho familiar. Como les vengo comentando, yo soy abogado familiarista. Me dedico no solamente a la rama penal y a la rama civil, sino también al área familiar. Entonces hoy toca hablar sobre ese tema. Pues como todas las noches yo tengo aquí mi cafecito calientito, digo, no con mucho azúcar, es bueno para amenizar, para poder charlar un momento. No sé ustedes qué tienen ahí en casa o en el automóvil o donde se encuentren, porque pues a veces es bueno a veces compartir la bebida. Es un placer. Pues en la parte de arriba están mis números telefónicos de contacto para si alguien requiere alguna cita, alguna asesoría, alguna representación legal o alguna defensa. Cuentan con mi número telefónico de oficina, mi número telefónico de celular, que es el donde más me encuentran, y con mucho gusto, inclusive también aquí comparto que por Messenger pueden contactarme en esta red social para justamente, si necesitan pues, preguntarme algo, pues adelante. Ya si se requiere una consulta profesional bien realizada, bueno, pues ya lo agendamos. Pero bueno, compartan esta publicación, por favor, para que sea extensivo y que pueda llegar a todos sus contactos, a aquellos contactos que puedan estar en la comunidad de la red social, y que puedan tener estas nociones básicas que con toda humildad y con toda honestidad yo les compartiré mi experiencia, no solamente en los estudios que yo hago como abogado, los estudios en la universidad, sino principalmente en la experiencia
del día al día, que es lo que recobra más importancia para ustedes, el que conozcan, pero no la experiencia de un conocimiento de abogado a abogado, porque si entonces tendría que yo excluir y demás, ¿no? Sino un conocimiento de abogado hacia la comunidad, de un abogado hacia la sociedad, de un abogado para la familia, un abogado para ustedes. Ajá. Entonces, les pido por favor que también me compartan sus experiencias, me comenten sus dudas, me expresen sus inquietudes y con mucho gusto poder contestar en torno al tema del día de hoy, que versa sobre la pérdida de la patria potestad. Les agradezco mucho me ofrezcan su tiempo, me ofrezcan su espacio para verme y para escucharme, y los que posteriormente vean esa transmisión en sus muros el día más tarde o el día de mañana, también estoy enormemente agradecido con ustedes. Pues bueno, vamos a ir comentando. Pues yo me encuentro muy bien y bueno, vamos a comentar. Yo espero que también ustedes ahí en casa, que estén ya descansando, que ya estén con sus hijos, que ya estén con sus familiares, con sus amigos, y bueno, pues no perderse del maestro Bendaño o del licenciado Bendaño. Saludos Isabel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Es un placer, gracias por verme y por escucharme. Digo, gracias enormes porque no es tan fácil el que alguien se quede unos minutos o toda la sesión en una transmisión de Facebook Live. Yo cuando a veces le voy moviendo, bueno pues digo, generalmente cuando es un tema interesante o cuando ya tengo como un apego a la persona, pues a lo mejor me puedo quedar, pero ya cuando no existe, bueno, pues yo trato de construir el apego con ustedes y la relación, yo por eso los estoy saludando en vivo. Y los que no me comenten, no se preocupen, yo los saludo con todo gusto. Bueno, vamos a comenzar con el tema que les interesa y que versa sobre la pérdida de la patria potestad. Cuando cuando la pareja procrea en común a un hijo o hija, inmediatamente se generan derechos y obligaciones con relación a este hijo o hija. Esto independientemente de si se reconoce ante alguna autoridad del registro civil, o ya sea ante un reconocimiento ante notario, o inclusive en un testamento, que también podemos, la forma más acostumbrada para reconocer legalmente a un hijo es a través de la presentación ante el oficial o el juez del registro civil. Vamos con nuestra pareja, o llega la mujer, por lo general madre soltera, al registro con sus papás, con sus acompañantes, y registra al menor con sus apellidos. Pero independientemente de que si se registra o no con los apellidos, subsistiendo un vínculo consanguíneo o no, se dan los derechos y obligaciones. Cuando dije un vínculo consanguíneo, decimos que no necesariamente el vínculo que se pueda tener con un hijo o la manera para que ese niño sea tu hijo, no necesariamente tiene que haber un vínculo de sangre, un vínculo consanguíneo. Puede ser también un vínculo por adopción, puede ser que la adopción generó ese vínculo, puede ser el caso también que derivado de que no se ha adoptado al hijo, pues ya este hijo socialmente se le conoce con los nombres que les dio quienes los que pretenden adoptarlo, y en fin. Entonces, independientemente de si se reconoce o no, habiendo ese vínculo o no, bueno, entonces tenemos esa situación de generar derechos y obligaciones. Claro está, cuando digo vínculo o no, claro está siempre cuando subsiste ese vínculo consanguíneo o no. Cuando digo no, es como les comento, que puede ser por adopción. Porque por supuesto que si no hay ningún vínculo de ninguna naturaleza, consanguíneo o digamos cultural o social, pues obviamente no es tu hijo. Pero bueno, ahí el tema está que hay derechos y obligaciones. Yo les quiero decir a ustedes que la patria potestad nace inmediatamente cuando se reconoce al hijo. ¿Qué significa la patria potestad? Creo que todos, muchos la hemos escuchado. Y la patria potestad no es otra cosa sino la
la facultad o la posibilidad que tienen ustedes como padres de ejercer el cuidado y la protección sobre la persona de sus hijos y sus bienes, porque también los hijos pueden tener bienes, pueden ser de dos tipos: bienes que hayan sido adquiridos por herencia, por donación, o pueden ser bienes que son producto de su trabajo. Recordemos que hay una... puede ser que aun cuando sea ilegal el que un menor trabaje, eso no quita que se le pueda despojar o se le pueda quitar el derecho de su remuneración. Ya ven que luego en la central de abasto están los cargadores y demás, los chiquillos que están cargando, o inclusive el simple hecho de que estén en un negocio, en las tortillas, o inclusive en algún momento ya no lo hacen las tiendas de autoservicio, pero estaban los cerillos, ya ve que pues ya ahora fueron sustituidos por las personas adultas mayores. Pero antes, pues obviamente había esos niños, niñas que pues prestaban sus servicios. El hecho de que que por razón de la edad pudiera ser ilegal, no quita que puedan ellos tener el derecho de que se les pague su trabajo. Entonces, pues esos bienes son por el producto de su trabajo. A lo mejor al niño le pagaron 500 pesos por haber repartido una publicidad en la calle, que esto pasa mucho, y entonces esa publicidad pues, le pagan los 500. Entonces de esos 500 compra algo suyo, compra ropa, puede comprar algo, a lo mejor va al tianguis y compra algo. Entonces son bienes que producto del trabajo suyo, en caso de que se dé la situación. Entonces la patria potestad implica esa posibilidad o facultad de ustedes de ejercer ese cuidado y esa protección sobre la persona del niño, niña o adolescente y de sus bienes. ¿A qué me refiero con protección? Me refiero dentro y fuera de casa. Esto independientemente de si se ejerciera las atenciones y cuidados o que la guardia y custodia estuviera legalmente declarada. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Cuando no hay pleito entre los padres y viven juntos, se dice que ambos ejercen las atenciones y cuidados del niño. De tal manera que los dos, al ejercer la patria potestad, al ejercer esta facultad de protección, lo están haciendo al ejecutar estas atenciones y cuidados. ¿Qué atenciones? Bueno, los deberes de alimentarlo, de integrarlo a la familia para cubrir sus necesidades elementales, cuando se trate cuando se dé cuando hablamos de habitación, es la renta de un inmueble, cuando hablamos de su comida, cuando hablamos de su ropa, cuando hablamos de la necesidad de gastos médicos, hospitalarios, cuando hablamos de gastos educativos. Ya ven que ahora pues los papás están tan gastados en pagar útiles, que la mochila, que los uniformes, que las colegiaturas e inscripciones. Bueno, pues es parte de la obligación alimentaria. Entonces cumplen con estas situaciones. También inclusive las actividades recreativas, aunque muchos no las conciben de esa manera, pero es parte de la obligación alimentaria y por supuesto de las necesidades de los niños y las niñas y los adolescentes. Entonces las atenciones son esto, el procurar el cumplir con sus necesidades. Y las atenciones también tienen que ver, y desde luego las atenciones tienen que ver con la educación, con la posibilidad de decidir, opinar y participar en todo lo relativo a su ámbito escolar. Es decir, yo como padre, tú como madre, según el caso, se tiene la facultad de decidir en qué colegio, en qué escuela, pública o privada. Tengo el derecho de saber, incluso de opinar en una junta, de que yo vaya a la escuela, a la junta que se ha convocado, y yo participar e incluso firmar el acta. También se tiene la otra atención que se ejerce sobre el menor,
referente al ámbito escolar, el tema eh, digamos, reforzar sus conocimientos contratando a alguien, ¿verdad? Y también, no solamente el ámbito escolar, también tiene que ver con el ámbito de su salud. El hecho de decidir si es un hospital privado, un hospital público, decidir qué profesional contratar o no, eso es parte de la patria potestad. La patria potestad, al ser una facultad que se entiende en derechos y obligaciones. Cuando hablamos de esto que yo comenta, esto último que yo he comentado, son derechos de los padres. Cuando hablamos estos derechos de opinar, decidir y participar sobre sobre la persona de su hijo, sobre incluso los bienes de su hijo, ¿no? La patria potestad implica que se pueda representarle, incluso se puede representar legalmente a los hijos ante alguna situación, ¿no? Independientemente de que los padres estén unidos o separados, al conservar la patria potestad, se ejercen derechos de parte de los padres para representar legalmente a los hijos. ¿A qué me refiero con representar legalmente a los hijos? Bueno, representarlos cuando se trata de trámites administrativos, trámites judiciales. Vamos a suponer el caso de que los abuelos de repente demandan a los padres para la guardia y custodia, porque los abuelos paternos consideran que los padres maltratan al niño y entonces los abuelos entablan una demanda ante un juez. Entonces los padres siguen al conservar la patria potestad, representan legalmente al hijo en ese juicio. La representación legal para casos de compraventa de inmuebles que sean o que algún trámite relacionado a la herencia del bien que se está dando, porque puede haber el caso de que la abuelita al morir la abuelita, al niño lo dejó en el testamento con una casa, ¿no? Al niño lo dejó como heredero para tener una casa. Entonces, pues ahí, no obstante que en su momento se va a designar una albacea, bueno, pues ellos pueden representar los derechos de su hijo, ¿no? Entonces, representación legal, también la patria potestad tiene que ver con derechos de administrar los bienes del hijo. Recordemos que hay bienes adquiridos que pueden ser por herencia, pueden ser por donación, y entonces estos bienes deberán, el 50% de ese bien pertenece a los padres en cuanto a usufructo. Ahorita voy a explicar qué es el usufructo. Y el 50% de esos bienes le corresponden al hijo en su disfrute. Ajá. No, o sea, no quiere decir que ese 50% de esos bienes le corresponde la propiedad a los padres, sino más bien es un usufructo. ¿Qué es un usufructo? Que implica que mientras los hijos sean menores de edad, pero sean propietarios de un bien inmueble, vamos a suponer, porque fue adquirido por herencia de su abuelita, no sé, que ya falleció, entonces ese 50% corresponde a los padres en usufructo. ¿Quiere decir usufructo? Que pueda usarse y gozarse por un determinado tiempo, ¿sí? O puede ser en forma, por un determinado tiempo, me refiero hasta que alcance la mayoría de edad estos niños, estos hijos. Ya cuando los hijos alcancen la mayoría de edad, el usufructo termina, salvo que el hijo diga, pues entonces que mis padres sigan viviendo aquí conmigo, porque puede ser, porque al usar y disfrutar ese 50% quiere decir que esos padres viven con el hijo en esa casa heredada, pero el propietario es el hijo. Entonces ese 50% es de usufructo, le corresponde a ellos, y el otro 50% plenamente le corresponde a él, ¿no? Entonces, en ese sentido, de todas maneras, este bien tiene que ser administrado en tanto que sea menor de edad el hijo. Vamos, ¿a qué me refiero con administración? Me refiero en cuanto a que se realicen labores de conservación y de cuidado, preservación sobre el inmueble. Supongamos un caso en el que
se trate de una casa en donde tiene una casa muy grande y tiene jardín, y obviamente pues hay que cortar el pasto. Hay que, por ejemplo, en el caso del techo de las casas hay que impermeabilizar. Hay diversos gastos de conservación de una casa, ¿sale? Entonces, la administración le corresponde a los padres por igualdad de circunstancias. Entonces, los padres son quienes se hacen cargo, pero es un derecho, bueno, se dice que es un derecho y al mismo tiempo una obligación, porque no pueden decir los padres, bueno, pues yo no ejerzo ninguna administración sobre los bienes que pertenecen a mi hijo. Y si uno de esos bienes es su casa que le heredó su abuela, pues yo no voy a hacer nada. No, ahí sí están obligados porque siguen ejerciendo la patria potestad. E inclusive se convierte en un derecho porque si la madre, vamos a poner que están separados los padres, y la madre dice, no, 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 yo voy a administrar al 100% el bien inmueble de mi hijo, pero al no haber convenio, el padre va a decir, no, momento, yo también tengo derecho a administrarlo. Entonces también ahí se convierte en un derecho en tanto que exista la patria potestad. Quiero saludar con mucho gusto a los que me están viendo, muy amable, muchas gracias por seguirme, por escucharme. Jackie, buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, es un placer. ¿De dónde nos ven? Bueno, obviamente de la Ciudad de México, Estado de México, no sé si nos ven de otra parte de la República. Yo mientras un cafecito, ¿nos gustan a ustedes? Estamos hablando sobre la pérdida de la patria potestad. Y es aquí fundamental que yo les aclare qué significa y hasta dónde podemos hablar de patria potestad para entonces hablar de la pérdida, ¿sí? Bueno, pues les pido por favor que compartan esta publicación para que pueda llegar a un público más extenso. En la parte de arriba se encuentran mis teléfonos y pues cualquier duda, aclaración o compartir o quieran compartir su opinión o experiencia, pues anótenmelo aquí. Con mucho gusto les estaré contestando. Bueno, entonces continuamos en cuanto a esto es lo que implica la patria potestad, la facultad para asumir derechos y obligaciones, es la posibilidad para poder asumir derechos y obligaciones sobre la persona de los hijos y de sus bienes, ya sea para protegerlos y cuidarlos, atenderlos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es la patria potestad. La patria potestad te permite, como decía hace un momento, participar, opinar y decidir sobre los asuntos de tu hijo o hija. Asuntos, como ya lo comenté, asuntos concernientes al tema de la educación. Ya cité algunos ejemplos. Lo concerniente a su salud. Lo concerniente inclusive para trámites administrativos. Por ejemplo, que se pretenda tramitar un pasaporte ordinario del menor ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Si no se cuenta con el consentimiento de ambos padres que ejerzan la patria potestad, no se puede otorgar de manera unilateral. Es decir, no puede uno de los padres ir con el hijo y decir, bueno, es que basta mi voluntad, y el otro pues no le interesa. Yo creo que no le interesa, está de viaje, ¿no? La Secretaría de Relaciones Exteriores le va a decir, señora, señor, necesitamos al padre. Ah, no, es que ya perdió la patria potestad. Bueno, entonces tráigame la sentencia en copia certificada de la sentencia judicial por la cual se dice que se pierde la patria potestad. Y entonces ya podemos hacer el trámite correspondiente. Entonces también son trámites administrativos. También implica no solamente esos derechos, sino también obligaciones. Las obligaciones relativas a proteger al hijo, al cuidarlo, protegerlo ante cualquier riesgo, ante cualquier amenaza de agresión física, de agresión psicológica, de agresión sexual, de agresión concerniente a diversos tipos de violencia que puedan sufrir las mujeres, hablando de la perspectiva de género. Recordemos que hay violencia comunitaria, violencia institucional. La ley que protege a las mujeres de una vida de violencia establece los tipos de violencia, ¿no? Entonces también las niñas y las adolescentes que siguen siendo hijas y que son menores de edad, también hay que protegerlas contra estos tipos de violencia.
violencia, todo tipo de violencias. También hablamos de el tema de las obligaciones alimentarias. La patria potestad también implica cumplir con las obligaciones alimentarias. El hecho de que acabo de comentar que se debe de procurar satisfacer sus necesidades de alimentos en relación a su lugar donde vive, en cuanto a su comida, en cuanto a su ropa, en cuanto a su atención médica, sus gastos educativos, en cuanto a sus gastos recreativos. Es decir, a los niños sé que en la medida de las posibilidades económicas se debe de procurar que sean llevados a lugares recreativos, educativos, a lugares que puedan, además de divertirse, puedan también satisfacer sus necesidades espirituales, sus necesidades comunicativas, sus necesidades de participación, porque también me parece que es importante atender al desarrollo de habilidades de los niños y las niñas. Quiero saludar, Jackie, dice, claro que lo voy a compartir con mi hijo. Gracias, qué amable, qué linda. En algún momento me invitaron en algún momento me invitaron a hablar con un público de niños y niñas, y bueno, pues créanme lo que es algo muy interesante el hecho de tratar de hacer una plática más simple. O sea, digo, yo aquí le hago el esfuerzo de que mi lenguaje sea más sencillo, sea fluido, no tratar de usar muchos términos jurídicos y que ustedes me puedan entender. Pero imagínense con niños, bueno, o sea, no solamente es un lenguaje más sencillo, sino el simpatizar con ellos, ¿no? El no aburrirlos, el captar su atención. Entonces, pues es un gran privilegio que lo hagas, Jackie. Qué amable. Entonces, dándole continuación, bueno, eso es el cumplimiento de obligaciones que implica la patria potestad. La patria potestad no implica que los padres puedan someter a los hijos con violencia. Me refiero a una violencia. Ahorita el tema de violencia está muy discutido en relación a los niños y las niñas y adolescentes. Porque ahora ya en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes se ha establecido que cualquier acción tendiente a producir dolor, ella es violencia. O sea, eso quiere decir que una nalgada ya es violencia. ¿Y cuántas veces no se necesita ejercer límites en un niño que está no está no es controlado? En un momento en que se le dice guarda silencio, siéntate bien, no hagas esto, no hagas lo otro, y no entiende con las palabras. Entonces sí es importante que se haga un freno de manera física. Tampoco estamos diciendo que se le va a encadenar, se le va a aventar un vaso, se le va a maltratar en cuanto a sacarle sangre, a producirle alguna lesión externa visible, ya no se diga una lesión interna, ¿verdad? Lo que sí hay que tener mucho cuidado es que alguien me podría decir, bueno, es que la intensidad del ejercicio de la fuerza con una intención de dañar ya es violencia, y eso me parece muy, muy acertado. La finalidad de la acción es muy importante para aquí, digamos, de diferenciar entre si es una intención, es un daño o no es un daño. A mí me parece que si la acción es con la finalidad de provocar un daño de manera injustificado para hacer que sufra, pero de manera injustificada, creo que eso es una violencia que sí debe reprimirse, debe ser castigada y debe ser tratada, desde luego. Pero me parece que la aplicación de la fuerza con la finalidad de reprender en aquellos casos últimos que ya no se pueda, o de marcar límites, me parece que no debería ser un caso de violencia sancionado y del conocimiento de las autoridades, ¿no? Ya entonces podemos nosotros como abogados decirle al juez, oiga, es que le dio una lo agarró de los hombros para nada más decirle tranquilo, ya, tranquilo, y ya entonces, ay, es que me dolió. Bueno, el dolor puede ser muy subjetivo también,
porque también puede ser que alguna persona diga, ay, es que ya me dolió, ¿no? Y hay personas que a lo mejor es un dolor muy notorio, ¿no? Entonces, yo creo que hay muy subjetivo, sobre todo para ustedes que se educaban, ¿no? Que ustedes que me están viendo, que se educaba desde antes con los golpes, ¿no? Con la, a ver, te lanzo la chancla, ¿no? Y demás, incluso hasta en el salón de clases, ¿no? Te aviento el gis y demás. Bueno, que eso ya me parece que sí era muy exagerado, que no era necesario. Pero o por ejemplo, el que llegó al tenis y te lo lanzo, bueno, pues creo que eso sí pudiera ser una aplicación de la fuerza desmedida, porque la finalidad no es racionalmente limitarlo, sino es incluso yo creo que un desahogo del padre, ¿no? O sea, muchas veces la reacción del padre era simplemente un desahogo violento. Y eso sí, de verdad, sí es una violencia que se ha sancionado cuando sea de una intensidad grave o irreiterativa. Yo creo que esos son puntos. Pero me parece que del otro punto de vista de que si la acción ejercida por el padre, ¿cuál es la finalidad de reprender o limitar o de poner un alto? A través de medios empleados de manera racional, como puede ser, pues, dar una nalgada, a lo mejor que está muy imperactivo, bueno, pues a lo mejor puedes usar tú medios diferentes a la violencia, por supuesto, pero ni siquiera esos medios diferentes a la violencia lo controlan y sigue con ese despapalle. Bueno, pues puede ser que, oye, te agarro y siéntate, ¿no? A lo mejor esa acción de sentarlo a la fuerza o sentarlo no necesariamente construye un afán de dañarlo, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo muy subjetivo. Esto también, esto en la patria potestad implica poner límites, por supuesto, y desde luego el cumplimiento de estos deberes alimentarios, estos deberes de cuidado y protección, no solamente a nivel de a nivel reactivo, o sea, reaccionar ante el daño ya presente de un tercero, sino también ejercer acciones preventivas. Me parece que la prevención en todo es fundamental, no solamente en el ejercicio de la patria potestad para el cuidado de los hijos, para preservar su seguridad física, psicológica y sexual, sino también en todos los ámbitos de la sociedad, todos los ámbitos de la cultura y la sociedad. Me parece fundamental siempre instrumentar acciones de prevención. Pues muy buenas noches tengan todos ustedes. Los saluda con todo gusto el licenciado Alejandro Bendaño, abogado especializado en materia penal, familiar y civil. Y el día de hoy estamos platicando sobre la pérdida de la patria potestad. Que ahorita ya vamos a entrar a la pérdida. Ya hemos hecho un contexto de lo que implica la patria potestad. Y ahora vamos a hablar sobre su pérdida. Pues yo les agradezco mucho, me estén viendo, me están escuchando. Compartan esta publicación. Se les será mucho útil para sus contactos, para la comunidad de esta red social, para los que estén dentro y fuera de mi perfil. Será un placer poder provocar un eco en esta voz de su servidor. Están tomando, ya si es septiembre ya no les pregunto si tequila, un pulque o algo, porque algunos yo creo que ya se adelantaron una cerveza. Luego es viernes, imagínense. Alguien me puede decir, oye abogado, pues quítese la corbata, ¿no? Pues de así, póngase hasta cómodo. No, yo diría, bueno, no puedo perder la formalidad ante ustedes y la seriedad. Pero bueno, tengo esta jovialidad y esa frescura para estar con ustedes. Quienes estén ya descansando o estén ya echaron la toalla sobre ya el suelo en materia de trabajo, en materia de otras obligaciones. Pero bueno, con el placer de estar con ustedes y vamos a continuar. Si hay dudas, hay aclaraciones o hay puntos que compartir, con mucho gusto escríbanme en este muro, con toda confianza. Bueno, la patria potestad, que en principio le corresponde a los padres, claro está que la patria potestad va a tener va a ser legalmente reconocida
a través del reconocimiento de hijo, ya lo dijimos, pero aún así no quiere decir que no haya nacido, o sea, porque aquí hay padres que no reconocen a sus hijos, pero biológicamente sí lo son. Entonces no quiere decir que ya en un juicio, al demostrar que es su hijo, no pueda asumir la patria potestad, por supuesto. La patria potestad nace desde que existe ese vínculo biológico, o también que ese vínculo no sea biológico, pero lo hay, ¿no? Ese vínculo, decía yo, que genera la adopción. Digo, la adopción no es por lazos consanguíneos, sin embargo, los equipara, es un equiparante de los lazos consanguíneos, es como si fuera un hijo consanguíneo, y también a partir de la adopción se genera la patria potestad. Bueno, la patria potestad puede terminarse. Aquí voy a abordar los casos diferentes a la pérdida de manera muy rápida porque no es la práctica del día de hoy. Dice Jackie, cafecito para el frío. ¿A poco tienes frío? ¿Cómo crees? Bueno, no sé dónde estés. Pero fíjate, yo, bueno, a lo mejor porque yo estoy dinámico, estoy en movimiento, estoy platicando con ustedes y se genera, y luego con el saco en un lugar cerrado, pues imagínense. Pero bueno, no, yo no tengo frío, pero bueno, de todas maneras hay que tomar cafecito. No sé si está lloviendo allá afuera, ¿no? Yo en la tarde vi que estuvo ahí chispeando, pero muy leve, no como otros días, ¿no? Que estuvo en la semana ayer, me parece que llovió fuerte. Yo estaba ahí en Ciudad Universitaria, en la UNAM, y bueno, sí, no, me cayó la lluvia. Pero a Dios gracias, ya estoy aquí con ustedes, que hoy no me tocó clase en el posgrado, y bueno, pues por eso pasamos los Facebook Lives para el día de hoy. Entonces, la patria potestad termina por la muerte de los padres, siempre que no haya otra persona que pueda ejercerla. ¿Quién pudiera ejercerla ante la pérdida de ambos padres? Porque si uno muere, la patria potestad no desaparece. Bueno, perdón, no desaparece. No, si uno de los padres muere, terminará respecto a él, pero sigue respecto al otro padre. Y no se delega ya más. Ahí dirá, oiga, ¿los abuelos no sustituyen al muerto? No. Son dos. El padre sobreviviente es el que ya ejerce toda la patria potestad. Y es el que incluso está obligado a otorgar los alimentos. Nada más él. Ya los dos se mueren. Ahí sí. Ya existe ya entran los abuelos. Y también sucede con la patria potestad. Entran los abuelos y tienen que hacerse cargo de los hijos y los alimentos y demás. Entonces se termina por la muerte, termina por la mayoría de edad. Cuando un hijo alcanza los 18 años, se dice que ya puede responsabilizarse por su persona y sus bienes. Ya lo que decía yo de los bienes, que el 50% por su fruto pertenece a los padres y el otro 50%, no, ya no. Y ya el 100% es de él. Es que lo vienen administrando los padres. No, ya el hijo mayor de edad ya debe de administrar todo su bien. Entonces los padres ya no. Incluso los padres ya no pueden representar legalmente a sus hijos. Aquel hijo que quiera demandar a su padre alimentos, tendrá que firmar la demanda el hijo. ¿Cómo? O sea, ¿me va a demandar a mí, que yo soy su padre? Sí, puede hacerlo, ¿no? Entonces ya podrán entablar las demandas, incluso el pasaporte, ¿no? El pasaporte de menor de edad es otra cosa, ya se tiene que cambiar ante me parece que debe de ahí cambiar ante un pasaporte ya de una persona mayor de edad. Entonces, se termina por esos, digamos, son ejemplos de terminación. También la patria potestad se suspende, es decir, por un tiempo determinado. Una persona que tenga una imposibilidad física para ejercerla y que sea declarado en forma judicial, a decir, ante un juez, puede ser por el estado de riesgo en el que se encuentra el menor, y puede ser el caso que hay una suspensión de la patria potestad. Son ejemplos, ¿no? Igual no agoto todos los tipos de suspensión, pero son ejemplos. También la patria potestad se puede limitar en los casos de separación o divorcio. Cuando hablo de divorcio hablo de cónyuges, hablo de matrimonio. Cuando hablo de separación como tal, hablo no solamente de los cónyuges, sino también puede ser el caso de los concubinos, de los que están unidos, de los que están vinculados en unión libre. Ajá. Siempre que cumplan los requisitos para concubinatos.
Es decir, los padres que no se casan, vamos. Son los padres que no se casan ni tienen un hijo en común y viven en forma constante y permanente. Esos son concubinos. Se les llama concubinos. Ajá. Entonces, en los casos de separación o divorcio, la patria potestad se limita. Y se limita, por supuesto, pues para quien no tenga el hijo. Y entonces ya hablamos de guardia y custodia. Ya cuando se dice, oiga, es que le dieron la guardia y custodia. La guardia y custodia es la facultad de custodiar al hijo, pero ya por un solo padre en su domicilio de manera más amplia y demás. Entonces llegamos también el caso de que quien le corresponda el ejercicio de la patria potestad puede excusarse. Por ejemplo, las personas mayores de 60 años, las personas que tengan una precariedad económica, que no puedan solventar las necesidades de alimentos, pues esas personas pueden excusarse, ¿no? Por ejemplo, los abuelitos pueden excusarse. ¿Saben qué, hijo? Pues yo no, ya murieron los padres, como ya lo dije, y entran entonces para ejercer la patria potestad los abuelos. Por eso los dicen, yo no puedo, porque por mi edad o por mi enfermedad, yo no puedo cumplir con este deber de la ley. Entonces pueden excusarse ante el juez. Y entonces la patria potestad pasa a otras personas. Y entonces llegamos al tema de la pérdida, que es el caso más grave en relación a la limitación, terminación, suspensión o limitación. La pérdida de la patria potestad. La patria es completa, la pérdida. La pérdida de la patria potestad seré muy concreto, hay diversas causas que lo generan. La pérdida tiene que ser declarada por vía judicial, es decir, ante un juez. Hay que demandar, hay que buscarse un abogado, público o privado, y ustedes expresarles a su abogado que se requiere la pérdida de la patria potestad, pero no puede ser una solicitud a su abogado nada más porque me cayó gordo el papá de mis hijos o la mamá de mis hijos, ¿no? Sino porque esté justificada en una de las causas que establece la ley. Esas causas están relacionados al bienestar del hijo, están relacionados a su integridad, a su bienestar. Es decir, la pérdida de la patria potestad es porque realmente hay un incumplimiento grave. Es un desprecio a los deberes y a los derechos, sobre todo no a los derechos, sino fundamentalmente a los deberes que tienen los padres sobre sus hijos. Deberes de alimentos, deberes de cuidado efectivo de su integridad, inclusive de acciones de delitos que cometan en contra de ellos, ¿sí? Vamos a hablar caso por caso. Bueno, el primero es que una sentencia de un juez así lo declare. Le pongo un ejemplo, en un juicio en el que se pida la pérdida de la patria potestad. Le dijeron a su abogado, oiga, es que no me... pues es que cree que violenta a mi hijo, ¿no? Incluso, perdón el ejemplo, ¿no? Viola a mi hija, ¿no? Yo he tenido casos de violación. Viola a mi hija, ¿no? Entonces, la pérdida va a venir del lado de que pues, ya lo aprenden, le siguen un proceso penal y lo declaran culpable de esa violación. Entonces el juez penal va a decir, bueno, pues aparte de que le voy a imponer la cárcel, la pena de prisión por tantos años, yo también lo condeno a perder la patria potestad sobre su hija. Entonces, así ya lo declaró por un juez. Esa es una primera razón, que un juez ya lo haya declarado. Segundo, cuando se dé una situación de violencia familiar. Pero esta violencia familiar tiene que estar también demostrada, no nada más es decir, es que le dio un... hoy tuvo que irse a trabajar y dejó solo a mis hijos. Y eso es un gran descuido. No, a ver. Hay que ver si ese descuido puso en peligro de manera grave a los hijos o se hace de manera reiterada. Y hay que ver, no nomás es decir, es que le dio, lo jaló del brazo y eso ya, que pierda la patria potestad. No, hay que revisar. Hay veces hay abogados muy mal preparados, y aquí se lo digo a mis colegas si me están viendo, y les doy un consejo, que no puede ser una causa que les expliquen sus clientes de, es que yo nada más vi que no le dio de comer aquel día, ¿no? O resulta que por razón de su trabajo pues, llegaba muy tarde y era un descuido, ¿no? ¿Qué tal si tiembla y los dejó solos? Digo, ahí son cosas, muchas veces los padres se desquitan, los padres separados se desquitan con el otro. Pues hay que revisar de manera cuidadosa si de verdad hay un desprecio constante
y grave a los deberes que se tienen respecto al hijo. O sea, es un desprecio hacia... O sea, en pocas palabras, es un desprecio al hijo. ¿Sale? Excelente noche, muy buen... ¿Cómo están? Muy bienvenidos a esta sesión del día viernes. Estamos hablando sobre la pérdida de la patria potestad. Entonces, en ese sentido, no lo podemos analizar de manera aislada, de manera muy reaccionaria. Hay que revisar bien el contexto, hay que revisar bien las pruebas, etcétera, ¿no? Entonces, la violencia familiar es cierto que es cualquier acto o omisión con la finalidad de producir una afectación en su ámbito psicoemocional, en su ámbito físico, en su ámbito sexual, patrimonial, económico. Sin embargo, hay que revisar, porque también, vuelvo a repetir, un descuido de un momento, puede sí configurarse una violencia familiar desde el punto de vista de un delito. O sea, no hay, para que sea un delito, la ley no exige que deba ser de manera reiterada. Por ejemplo, el hecho de que el padre le puso moretón, le dio un golpe a su hijo, le puso moretón, bueno, eso es ya es violencia física y puede ser investigada por el Ministerio Público. Pero si lo llevamos ante un juez de lo familiar para que declare la pérdida de la patria potestad, para el juez no sería suficiente este golpe. Tendríamos que revisar un contexto más amplio para ver si es una causa grave de verdad. O sea, porque la pérdida de la patria potestad es una pérdida gravísima para un padre, no para el hijo, porque al fin de cuentas los derechos, hay derechos que también yo decía que el padre o la madre que ejerce la patria potestad tiene derechos. Ya los comenté, el derecho de opinar, decidir y participar sobre algunos asuntos de sus hijos, sino también derecho de convivencia. Pero también hay que recordar que aunque se le priven de esos derechos al perdérsele la patria potestad, la convivencia también pertenece al hijo. Y la convivencia, además de ser un derecho para el hijo, es una necesidad de su crecimiento. El hecho de que, el juez tiene que analizar si de verdad hay un gran desprecio del padre hacia el hijo. Porque si no hay un gran desprecio, no es lo mismo que los hijos tengan una lejanía, tengan la percepción que tienen de su padre o su madre sea mala. O sea, el hecho de que sea mala no necesariamente significa que deba de quitarse la posibilidad de convivir, porque pueden existir rotos los lazos paterno o materno filiales. ¿Cuáles son esos lazos? Obviamente los lazos de comunicación, los lazos de cariño, de respeto, de consideración, porque muchas veces hay niños que dicen, no, ese no es mi papá es mi abuelo, ¿no? Yo le digo mi papá. Entonces, eso es un problema de la identificación del niño, de quién es su padre. Incluso puede ser manipulado por quien esté viviendo. Entonces, para en contra del otro, ¿no? Padre. Entonces hay que revisar bien si estamos ante un caso de un desprecio constante, un desprecio de ese padre para quitarle la patria potestad. Pero de todas maneras, aunque se le quitara la patria potestad, puede subsistir ese derecho de convivencias. Ahora, ya perdida la patria potestad, habríamos que ver si también declaramos suspendido, cancelado el derecho de convivencias. Pero respecto al menor, porque ya respecto al padre, si el padre dijera, oiga, yo es que, perdí la patria potestad. Bueno, sí, fui declarado culpable por violar a mi hija, ¿no? Digo, valga el ejemplo, válgase el ejemplo. Alguien va a decir, ay, qué radical, abogado. Bueno, pues es que los dos casos que yo veo en la práctica, ¿no? Y sale de prisión. Digo, condenado por la violación. Y sale de prisión y entonces no le dejan ver, pues pues está perdida la patria potestad, ¿no? No le dejan ver y entonces dice, no, pues al momento yo quiero convivir con mi hija, no puede, y quieren entablar una demanda, pues cuando ya se le contesta la demanda le van a decir, la señora va a decir, no, pues momento, pues el juez penal le declaró la pérdida de la patria potestad. O sea, ya no tiene derecho de exigir convivencia. En todo caso, mi hija, si quiere convivir con él, lo tendría que manifestar. Entonces habría que escuchar a la niña o a la niña en el juicio, ¿no? Familiar. Ya no en el penal, sino en el juicio familiar hay que escuchar a la niña
para ver si tiene un deseo de recuperar esa convivencia con su padre. Y derivado de eso, el juez toma las medidas conducentes para que se decrete de no haber un riesgo, una convivencia supervisada ante el centro supervisado de visitas y convivencias y poder rescatar estos lazos paterno-filiales. La pérdida también se puede dar por incumplimiento de la obligación alimentaria, es decir, por más de 90 días, es decir, son 3 meses, de manera injustificada. El abandono de los deberes alimentarios por más de 3 meses. O sea, no es que no se pague la pensión alimenticia, o sea, no se necesita. Aquí hay dos cosas. La ley no nos dice que deba existir una pensión alimenticia decretada por un juez o que las partes se hayan puesto de acuerdo en un convenio. Por ejemplo, en un DIF. El DIF llega a suscribir convenios para pensión alimenticia. Oiga, es que nosotros fuimos al DIF y hicimos un convenio y el señor dijo que se obligaba a pagar 3,000 pesos al mes. Ya lleva 5 meses sin pagar la pensión. Entonces, la ley dice, no necesariamente esté decretada o no una pensión. La obligación alimentaria implica una obligación desde que se reconoce al hijo. Es decir, al ejercer la patria potestad, se tienen derechos del padre, pero también se tienen deberes. Y uno de ellos es justamente la necesidad alimentaria. No hay que esperar hasta que tengamos una sentencia de un juez o un convenio ante un juez o ante el DIF para poder decir, ya incumplió, y si no hay ese convenio y no hay esa sentencia, entonces no ha cumplido. No puede decirse que no ha cumplido. No exige eso y tampoco exige que deba haberse producido un riesgo a la seguridad física, psicológica del menor. Es decir, ante la falta de aportar esos alimentos, se puso en riesgo la integridad del niño, la niña, adolescente. Tampoco lo dice la ley. Simplemente dice el incumplimiento por más de 3 meses, ¿no? Pero también aquí hay una cosa, es que es la única excepción que yo veo en la ley. Aquí dice, bueno, si yo te declaro que pierdas la patria potestad por incumplimiento de tu deber alimentario, entonces podrás otra vez tener la patria potestad siempre y cuando me cumplas los siguientes requisitos. Y el padre va a decir así, bueno, pues ya perdí la patria potestad por sentencia de un juez. Entonces el abogado va a decir, bueno, a ver, señor, usted puede volver a asumir la patria potestad, pero cumpliendo con los siguientes requisitos. Primero, que venga cumpliendo la obligación alimentaria. O sea, el hecho de que se le declare la pérdida de la patria potestad por ser incumplido, no quiere decir que tenga que seguir siendo incumplido. Sería una llamada de atención, un jalón de orejas, para decirte, a ver Juanito, a ver Roberto, sí incumpliste, pero eso no quiere decir que ahorita ya de aquí ya no vas, de aquí vas a seguir igual, De aquí yo te voy a asignar una pensión alimenticia. O sea, yo ya te declaré la pérdida de la patria potestad, pero voy a decretar una pensión alimenticia respecto a tu hijo. ¿Sí? Respecto a tus posibilidades económicas y a las necesidades del menor. Entonces, tendrías que cumplir la pensión, que vengas cumpliendo la pensión alimenticia. Ese es uno, que venga cumpliendo la pensión alimenticia al menos un año. ¿Sí? Al menos un año. 2. El que se garantice la pensión alimenticia por un año. Es decir, en caso de que se incumpla, no sé, el juez me obligó a pagar una pensión por 1,000 pesos mensuales. Entonces, tendrás que garantizar 12,000 pesos. Porque pues, son por 12 meses. Entonces, tienes que cubrir esos 12,000 pesos. 2. 3. Se tienen que practicar estudios de psicología, incluso socioeconómicos, para verificar el estado económico, el nivel de ingresos. Se tiene que también igual revisar si están las posibilidades. Una opinión en psicología también nos puede decir si la persona ha podido reformar su conducta a partir de esta concientización del incumplimiento. Entonces el perito en psicología pudiera identificar elementos de su conducta
de que está cambiando esos vicios o defectos de su comportamiento en materia económica, en materia de pensión alimenticia. Entonces ahí, eso también, y también no solamente que ha cambiado, sino que podríamos tener a una persona que siga cumpliendo, pero no solamente con sus deberes alimentarios, sino también sea una persona que muestre una actitud de querer afrontar todos sus deberes frente al menor de edad. O sea, ojo, es un dictamen en psicología muy amplio. Y todos esos requisitos cumplidos, el juez podrá determinar, pues otra vez devolverle la patria potestad. Eso nada más únicamente en la causal o en la causa de incumplimiento. Hay otra que es abandono del padre hacia su hijo, pero el abandono se refiere a un abandono completo, abandono hacia su protección y cuidado. No solamente es el abandono de los deberes alimentarios, como le acabo de comentar en la causa anterior, sino es un abandono completo, un abandono para cuidarlo, para protegerlo. Es un abandono, por ejemplo, no sé, hay casos en los cuales a los hijos los dejan, casos reales, ¿no? Que los dejan abandonados en una casa. Pobres niños, no sé dónde ocurrió aquí en México, donde los niños pues estaban ahí abandonados en una casa, ya llevan no sé cuánto tiempo ahí metidos, ¿no? Pues estaban muriendo de hambre, pues yo creo que esperando que se murieran de hambre, pero los dejaron abandonados. Ese sí es un franco desprecio frente a todos sus deberes alimentarios. Entonces ese abandono se debe de perder la patria potestad. Porque la patria potestad, al decir que hay derechos para el padre, es un privilegio. El privilegio de poder, como ya lo dije, opinar, decidir y participar en aquellos asuntos que tengan que ver con el desarrollo del menor. Su educación, su salud, sus trámites administrativos, etcétera. Su representación legal. El cuidado de sus bienes en la administración, ¿no? Por ejemplo. El usufructo que yo comenté. Ese 50% de sus bienes cuyos titulares, cuyos propietarios son los hijos, como ya lo dije, un hijo puede adquirir un bien inmueble por herencia o por donación. La abuelita puede decir, ay, es que mi hijito querido, mi nieto querido, le voy a donar mi casa o le voy a heredar. Muere la abuelita y resulta que el heredero universal, único y universal, es el hijo, es el nieto. Entonces, los padres que todavía subsisten, pues tienen derecho a un 50% de ese bien en cuanto a usufructo, no en cuanto a la propiedad. No tienen derecho a una propiedad, sino a usufructo, a usar y gozar el bien inmueble en tanto alcance la mayoría de edad. Entonces, es un privilegio que tenga ese derecho. Entonces, el perder la patria potestad es quitar ese derecho al usufructo, ese privilegio. Entonces imagínense, alguien que ha mostrado un franco desprecio hacia su hijo, pues también impacta en sus bienes. Entonces es un abandono. El abandono no debe entenderse, como voy a repetir, un tema de que hoy, híjole, tuve la necesidad de irme a trabajar, los tuve que dejar porque no tenía con otra persona con quien dejarlos y bueno, regresé a las 7 de la mañana, ¿no? Y a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana los levanté otra vez para prepararlos a la escuela y los llevé. No, el hecho de que los haya dejado en la madrugada no se reputa o no se entiende un abandono. Entonces ya nuestros tribunales, las leyes se han interpretado de tal manera que ese abandono no puede ser una situación aislada. Tienen que analizarse de manera contextual y ver si es un franco desprecio hacia el hijo. Otras causas son delitos cometidos en contra de la persona de los hijos o los bienes. Vamos a poner un padre que le roba a su hijo. Vamos a poner el caso de que una madre quiere matar a su hija. Que hay casos, ¿no? Entonces, incluso la propia violencia familiar, pero aquí son delitos distintos, porque cuando hace rato hablamos de violencia familiar, hablamos obviamente de un delito como tal. Pero acá son otros delitos, ¿no? Entonces también, pues, obviamente, otra vez hablamos el franco desprecio hacia la persona o los bienes de sus hijos. También igual, cuando sea el juez, esto se ha llevado ante un juez, se ha alegado violencia familiar, el juez dice si hay violencia familiar,
Y el juez dice, bueno, yo voy a aplicarle al demandado, al padre demandado, un tratamiento especializado para agresores. Entonces, derivado de esta determinación, pues el señor, vamos a suponer que es el señor, digo, para no crear estereotipos de que siempre son los hombres, ¿no? Digo, para mí hay mujeres violentas, también me ha tocado. Entonces, por citar el ejemplo, digo, ¿no? El hombre violento, ¿no? El hombre agresivo. Que entonces se le somete a un tratamiento especializado para personas agresoras. Pero no lo cumple, no va el juez le ordena que vaya con el perito, que vaya se reciba terapia psicológica, etcétera, y no va. O sea, no, entonces eso también eso es un desprecio total a poder reformar sus actos, su agresividad, a no volver a cometer la violencia, y entonces el juez no tendría por qué tener motivos para permitirle que siga ejerciendo la patria potestad. Ese es un motivo de pérdida. Otro caso es cuando hay una retención y sustracción de un menor de manera ilegal. Es decir, algún padre que no le corresponde la guardia y custodia. Vamos a poner el ejemplo. Derivado de un juicio, no puedo hablar de otra cosa porque si no fuera en juicio, o sea, vamos a suponer que son los padres que se separaron y la madre se llevó al niño. Entonces, el padre no puede ir al Ministerio Público y decir al MP, oiga, es que la madre ya sustrajo a mi hijo. No, porque en tanto que no se declare la guardia y custodia de manera judicial, es decir, ante un juez, se va a entender que los dos padres se encuentran en la misma igualdad de circunstancias para ejercer las atenciones y cuidados de ese menor. Mientras no se ponga en riesgo la integridad de ese menor estando viviendo junto con el padre que tiene las atenciones y cuidados, ese padre no comete ningún delito. Aquí nada de que Amber alerta a Amber y es que ay, ya hasta lo secuestraron. Digo, no se confundan. No es lo mismo el secuestro y la sustracción del menor. En ambos casos hay privación de la libertad. Se está quitando no se no se le permite salir del domicilio al niño. Lo tienes retenido, lo tienes sustraído, lo sacaste de la casa donde él vivía, ¿no? En el secuestro también, lo sacas de la casa donde él vivía. O a lo mejor no lo sacas, sino que los secuestradores lo interceptan en la calle y se lo llevan y ya no regresa a casa. También sucede con la sustracción. Puede ser un abuelo o un familiar o cualquier persona que lo sustrae y se lo lleva a otro lado. Pero la finalidad es que el secuestro tiene una finalidad de rescate económico y en la sustracción no. Entonces, y la sustracción es la única finalidad nada más de sustraerlo, de retener y también de retenerlo en caso de que sea este caso. Entonces, cuando se trata de un padre que está ejerciendo una retención y sustracción de su hijo, es porque un juez no le dio la guardia y custodia. Es decir, vamos a poner el caso contrario. El padre es el bueno. El padre tiene incluso al niño. Derivado de un juicio de guardia y custodia, el juez dice, bueno, pues que se le quede la guardia y custodia del niño al padre, porque además el niño vive con su padre. Es importante preservar la estabilidad del niño en su hogar, inclusive si tiene hermanos, el juez no puede decidir separarla a los hermanos. Esto, de lo contrario, produciría un detrimento, una afectación en su desarrollo psicológico. Y entonces mientras no haya riesgos en su integridad, yo mantengo a ese niño con su padre. Y inclusive en el núcleo familiar no hay ningún riesgo. Pero resulta que a la madre le dan convivencias. Y dicen, bueno, pues cada 15 días ve al domicilio, llévate al niño, me lo regresas, vas a las 12 del día y me lo regresas a las 4 de la tarde. Y resulta que va y ya no lo regresa. Eso se llama retención y eso se llama sustracción de menor. Y es un delito. Mientras ese padre tenga la copia certificada de la resolución del juez, puede acudir al Ministerio Público. El Ministerio Público le puede iniciar carpeta de investigación, es decir, el expediente para investigar si hay un delito o no. Y inclusive puede acudirse con policías de investigación al domicilio de donde se considera que se encuentra el menor con la madre, en el ejemplo que les pongo, la madre sustractora. E inclusive se puede montar un operativo para cuando salga del inmueble
se lo quitan. En esos casos sí. Entonces, este es un caso de que se pierde la patria potestad. Entonces, estos son los casos de pérdida de la patria potestad. La verdad, también hay que tener mucho cuidado porque en cada caso el juez tiene que analizar no solamente la causa, tiene que analizar el contexto completo. Hay abogados que dicen, pues es que incumplió 3 meses de su obligación alimentaria, se separaron y pues ellos acordaron que le iba a dar el papá a la madre para beneficio de su hijo 1,000 pesos al mes, pero ya le dejó de pagar 1,000 pesos al mes por más de 3 meses. Entonces, si aplicamos la causa que establece nuestra ley civil, bueno, pues entonces ya pierde la patria potestad de ese padre. Pero hay que ver el contexto. Déjame tomar cafecito, si no, no puedo hablar. Bueno, ya para terminar, nada más quiero repetir. Estamos hablando sobre la pérdida de la patria potestad. Soy el licenciado Alejandro Bendaño, abogado especializado en materia penal, familiar y civil. Les agradezco inmensamente me estén escuchando, me estén viendo en esta programación, no programación, sino más bien en este programa, porque la programación es cuando ya defines varios programas en diversos horarios, ¿no? Este programa, y compartan esta publicación, por favor, para extender esta plática a la comunidad de esta red social. Decía yo que todas estas causas que he mencionado y que he explicado, no, el simple hecho de que se apliquen no quiere decir que automáticamente el juez va a decir declaro la pérdida de la patria potestad. Tiene que analizarse el contexto. Por ejemplo, ese padre que ya dejó de pagar la cantidad de los 1,000 pesos por concepto de obligación alimentaria, ¿no? Pues no le paga. Pero qué tal si en una de esas el padre no pudo pagar porque se quedó sin trabajo. El código, nuestra ley civil, nunca dice que excepto, o sea, nunca dice en caso de que se perderá la patria potestad en caso de que incumpla por más de 3 meses, excepto siempre y cuando lo justifique. Hay una cosa importante. Sí lo dice porque dice de manera injustificada. Se incumpla la obligación de alimentos por más de 90 días de manera injustificada. Bueno, sí lo dice. Pero obviamente quien va a poner la justificación es el demandado, es el padre que supuestamente dejó, que el padre que dejó de pagar, ¿no? Entonces tendría que justificar, demostrar, pues que fue porque le quitaron su trabajo, ¿no? Entonces, voy a repetir, necesitamos de escuchar a los padres por parte del juez y que cada quien maneje sus razones. Y también hay que otra cosa, porque puede ser el caso de que sí se han justificado el pago, el incumplimiento, pero hay que revisar si esto le puede representar un gran daño al niño, ¿no? O sea, no puedes tú decirle, derivado de eso, automáticamente se pierde la posibilidad de convivir con el niño. No se puede hacer eso. Porque sí, es cierto que se pierde el derecho, o el derecho que tenía el padre para exigir las convivencias. Para exigirlas. Pero lo cierto es que el hijo necesita de ejercer ese derecho de convivencias. El hijo también tiene ese derecho de convivir. Entonces, y esto, aun cuando el niño, como lo dije hace rato, aun cuando el niño, o la niña, o adolescente, manifieste que no es su deseo convivir, o diga que no lo reconoce como su padre o su madre, o diga que no lo quiere ver, o algo análogo o parecido, el juez automáticamente al escuchar al menor no puede determinar la suspensión de esas convivencias, porque se puede entender, mientras no hayan razones que pongan en riesgo a la integridad de la vida o la integridad de ese menor, sino que solamente de la escucha del niño o niña o adolescente se desprenda un desprecio determinado como bajo lo que yo acabo de comentar, de que no lo reconoce como su padre, de que no quiere convivir, no quiere ni menos hablarle, lo ve como un extraño, etcétera, etcétera. Eso el juez puede entenderlo, que están rotos los vínculos paterno-filiales.
están rotos. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Tratar de rescatar esos vínculos. Porque también hay que advertir, hay que hacerse pruebas en psicología. También se puede determinar que la madre o el padre que tenga al niño bajo sus cuidados o bajo la guardia y custodia puede estar manipulando para ponerlo en contra el padre hacia su hijo. Poner en contra el hijo hacia su padre. Lo que en algún momento eso se conoció como alienación parental. Que la alienación parental se entendía como la manipulación psicológica que hacía un padre hacia su hijo para ponerlo en contra. Que ya no se llama alienación porque se dijo que no tiene sustento científico. Pero esa manipulación existe, aunque cuando el nombre ya no tenga, ya no se ha usado en los tribunales, la manipulación psicológica sí existe y mucho, ¿no? El hecho de que también se le diga, oye, mira, pues no te viene a visitar porque no te quiere. Oye, mira, no te compra tus juguetes o tu ropa porque no te quiere, porque te desprecia. Digo, ¿qué? Puede ser que sean mentiras. Porque puede ser que a lo mejor sí está cumpliendo y le pone mentiras. Está cumpliendo el padre con esos juguetes, con esos ropa además, o que no, o a lo mejor puede ser que no pueda visitarlo por excesos de trabajo, o porque hay pleito entre la madre y el padre. Hay un pleito y entonces la madre siempre le dice al padre, pues mira, no puedo yo dejarte ver al niño porque está enfermo o porque no te quiere ver, cuando eso es falso. Entonces el niño va creando puede crear una imagen negativa del padre. Entonces habría que advertirlo en el peritaje en psicología. Entonces eso también, ¿qué genera? Que los lazos entre el padre y el hijo se quebranten, se deterioren. Entonces ahí en ese sentido se tiene que determinar con eso en un juicio. No basta con que se le diga que incumplió con esos 3 meses de obligación alimentaria. Hay que revisar. Puede ser que sí se pierda la patria potestad, pero hay que ver si se pierde el derecho de convivencias, ¿no? Entonces, todos esos temas hay que revisarlos bien. Y bueno, pues esto de la pérdida de patria potestad, pues obviamente permite que el padre que ya se queda con ella en forma absoluta, pues pueda seguir decidiendo en forma completa, de manera plena, pues en qué escuela va a ir, en qué hospital va a ser atendido, lo va a representar únicamente de manera total y única en los trámites administrativos, etcétera, ¿verdad? Pero eso no quita que el padre que perdió la patria potestad ya no siga cumpliendo con sus deberes. Eso es algo. Lo que se quita con la pérdida de la patria potestad son únicamente los derechos que contaba el padre o la madre, nada más. Porque los dos deberes subsisten. El deber de pagar los alimentos, el deber de seguir protegiendo al menor en aquellos casos en los que se puede ejercer una convivencia, por ejemplo, ¿no? O aquellos casos en los cuales porque por el lugar en donde se encuentren, pues debe proteger. Imaginemos que ya no sé, lo quiere ver, no sé, en fuera de los horarios y los días de convivencia, y lo quiere ver y lo ve desde lejos en el colegio. A lo mejor se atreve a ir en su vehículo el padre, como extrañando al niño, y lo ve de lejos, fuera de horario de visitas y convivencias. Entonces ve a lo lejos como un sujeto maltrata a su mamá, e inclusive se lleva al niño. Entonces en ese momento el padre, aun cuando haya perdido la patria potestad por sentencia de un juez, está obligado a ejercer esa protección. Entonces no quiere decir, ay, bueno, pues es que como yo estoy viendo que están cometiendo un delito sobre mi hijo, bueno, entonces yo ya me desafano, aunque yo esté viendo que le estén robando, lo están queriendo matar, lo quieren hasta violar, lo quieren. No, bueno, pues a mí no me importa, porque pues yo ya perdí la patria potestad y pues yo ya estoy exonerado y yo ya aquí ya no hago nada. No, o sea, esos deberes se cumplen, ¿sí? Lo que sí es de que, a ver, mijito, ya no vas a poder opinar sobre dónde va a estudiar, dónde va a ser atendido en un hospital. Ya no vas a poder decidir si va a salir al extranjero o no. Oye, mijito,
Ya no vas a poder decidir a dónde va a ir, a dónde va a ir al cine, a dónde, incluso hasta viajes, ¿no? Hoy es que, bueno, no solamente queremos salir al extranjero, sino queremos estar aquí en nuestro país y queremos ir a Cancún. No, pues ya no, ni siquiera se le debe de avisar al padre. Porque ¿qué pasa cuando se ejerce la patria potestad? Estando juntos o separados los padres, deben avisarse y debe de recabarse la opinión para que también decida si es viable o no ese viaje. Si el padre, padre o madre, que considera que viajar representa un riesgo, por ejemplo en caso durante el tiempo que estuvo vigente la pandemia, pues entonces hay un conflicto entre ellos dos. Ese conflicto se puede resolver ante un juez, claro, por supuesto. Pero puede ese padre que se opone, pues también demandar a la madre, ¿no? O sea, oye, ¿sabes qué? Te quieres ir a España, a Italia, te quieres ir a Corea, a China, cuando realmente fue el lugar donde emergió el virus, ¿no? Oye, te quieres ir allá a China, oye, ¿sabes qué? Se van a contagiar, se van a morir. Yo no quiero que vayas para allá. Entonces, al tener la patria potestad se tiene ese privilegio de opinar y decidir. Pero cuando se pierde, mijito, ya no puedes hacerlo, mijito. Ya no puedes, oye, es que quiero ir a China, quiero ir a China. No, oye, es que te pueden contagiar. ¿Y tú cómo sabes? Le voy a decir la madre, ¿y tú cómo sabes? A mí ya no me importa lo que digas. Yo ejerzo los cuidados y los cuidados de mi hijo y lo haré en la manera en la que yo llegaré a China y no va y no te voy a avisar, ¿no? Cosas así, ¿no? Bueno, pues la verdad pues fue un placer estar con ustedes en ese tema tan interesante. También digo, esto de la pérdida de poder postar tiene que ser algo muy necesario, no nada más es como un desahogo para los padres que están enojados, o no, tampoco puede ser una forma de venganza hacia su pareja. Tampoco puede ser una forma de atacarlo, ¿no? Porque la patria potestad, la pérdida es una sanción para el progenitor, que de manera grave e injustificada y reiterada muestra su desprecio hacia la protección, cuidado y cumplimiento de deberes hacia su hijo. Entonces no nada más es una revancha, es una venganza, es un desquite, sino tiene que analizarse de manera justa para que se pueda quitar esa patria potestad. Bueno, pues les deseo que tengan una magnífica noche, que descansen muy bien ya este fin de semana, diviértanse por favor, quítense el estrés, quítense el cansancio. Yo les agradezco mucho que me hayan escuchado, me hayan visto en esta sesión. Hasta pronto, nos vemos el próximo viernes. Nos seguimos contactando en las redes sociales, con gusto. Estoy con ustedes en sus publicaciones, veo con mucho gusto sus fotos, la información que luego publican. Trato de involucrarme y bueno, lo haré con mucho gusto y mucho respeto. Y a los que bueno nos vamos conociendo poco a poco, bueno, pues es con la intención de mi solicitud, fue con la intención pues difundir estos conocimientos, independientemente si esto se vuelve de manera profesional para nosotros o no. Cumple un fin más amplio, que es la difusión gratuita de la cultura, de la difusión para todos. Y bueno, pues es un placer siempre colaborar con ello. Cuídense mucho, por favor. Les mando un fuerte abrazo, un gran papacho. Y bueno, pues nos estamos en contacto. Compartan esta publicación, por favor. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, falta el último sorbito del café. Bueno, todavía no me acaba el café, pero un sorbito para dar por terminado. Que pasen excelente noche. Estoy a sus órdenes.